Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. En esta ocasión, obviamente, para tomar referencia de la Semana Gloriosa que estamos iniciando a partir del día de ayer, la Semana Santa, que inició a como la iglesia, la religión común cristiana en el mundo le llama el Domingo de Ramos, y nosotros prácticamente los evangélicos le llamamos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, y también obviamente la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús a nuestra vida. Entonces quisiera que el día de hoy tocáramos este tema, que el día de ayer domingo 20 de marzo del 2016 festejamos en nuestros templos, en nuestras casas, en nuestras vidas, el que un día nuestro Señor Jesús, de esa forma humilde y sencilla que a Él lo caracteriza, entró triunfando sobre nuestra vida. Entró sobre ese pollino, un animal de carga que nunca había sido montado, que era el hijo de una asna y que la toma prestado de un israelita, porque la palabra de Dios nos dice que toda la creación, que todo lo que está en la tierra y todo lo que habita en la tierra, le pertenecen a Dios porque Él creó todo. Es un derecho de justicia y legal que nadie puede objetar eso. Mas, sin embargo, Él nos ha entregado muchas cosas para que las disfrutemos. Y una de las enormes bendiciones es que Él un día entró de forma triunfal a Jerusalén, a pesar de tener tanta oposición y a pesar de que la humanidad no lo quería, su propio pueblo no lo quiso recibir. Aún y así Él se propuso en amor a sí mismo y en amor a nosotros entrar triunfalmente con el poder que lo caracteriza de ser Dios. Y un día así Él decidió salvarnos y entrar en nuestro corazón, entrar en nuestro espíritu, entrar en nuestra vida. De eso trataremos el día de hoy. Y yo quisiera utilizar, porque viene en todos los evangelios este acontecimiento glorioso de nuestro Señor en aquel tiempo, y que se hizo patente en nuestro tiempo a cada uno cuando nos llega el día de redención, el día que nacemos del Espíritu Santo, que nuestro espíritu llega a vida de Dios, porque entra Dios y nos quita el velo de oscuridad en nuestro espíritu, nos quita toda la grosura que había en nuestra vida, que el pecado no nos dejaba escuchar la voz de Dios, ni creer en la palabra de Dios, ni que nos amáramos, ni que nos interesara, que nada más nos limitáramos a creer que Él existe y que Él es bueno, y por medio de religiones tener fes equivocadas como persinarse y llevar mantas y de vez en cuando ir y confesarse y pensar que todo eso era Dios y que era una relación con Dios según la religión. Y son puros dogmas equivocados, hasta ahí, porque le conocimos y Él nos enseñó la verdad con su palabra y con su espíritu, y ahora disfrutamos de esa entrada triunfal, de ese glorioso día en nuestras vidas. En el libro de Mateo, voy a usar este evangelio, en el capítulo 21 nos habla de este acontecimiento glorioso, como lo hace el libro de Marcos, capítulo 11, Lucas 19, Juan 12, pero yo quisiera que viéramos Mateo 21, y te estoy poniendo en pantalla, en resumen, los títulos que en la Reina Valera de 1960, esta traducción de la Biblia, viene en los acontecimientos subsecuentes después de que Él entró triunfalmente a Jerusalén. Como vemos en el verso 1 habla sobre la entrada triunfal en Jerusalén, y luego ya a partir del versículo 12 nos dice sobre la purificación del templo, cuando saca a todos esos ladrones y que usaron el templo en lugar de para alabar, adorar y orar a Dios, lo estaban usando para hacer negocio los mismos judíos. Y luego el siguiente día maldijo la higuera porque esperaba buscar fruto, y luego después por los fariseos que le cuestionaban por qué estaba haciendo esto en el templo, Él dijo que le preguntaran que con qué autoridad. Entonces Él menciona, les hace una pregunta que ahorita veremos, y luego habla sobre la parábola de los dos hijos para todavía asentar más a los fariseos de su autoridad y de por qué Él estaba haciendo estas cosas, y termina en este glorioso día de iniciando la semana, después de su entrada, hablando sobre los labradores malvados, aquellos que se dicen ser cristianos, aquellos que se dicen estar en el reino de Dios, aquellos que se dicen que conocen a Dios porque tienen sacramentos o porque tienen Biblia o porque tienen religión cristiana, porque tienen su creencia muy firme en Dios del cielo,
entonces se dicen que sí son creyentes, pero Dios les dice labradores malvados porque siguen matando a su prójimo, porque siguen matando a Dios en el sentido de estar destruyendo las cosas que Dios estableció para nuestra bendición, de estar haciendo prácticas que destruyen nuestra alma y destruyen a los demás, porque nos llevamos de encuentro todos los que nos rodean cuando estamos en pecado. No nada más nosotros sufrimos por él, sino que eso nos hace tener malas actitudes, malas decisiones, malas acciones en muchas áreas, que terminamos dañando a otros. Entonces, por eso vemos el caos familiar, vemos el caos social, vemos el caos mundial. Todos creen en Dios, pero Dios no está con ellos. Es por eso que es bueno ver qué significa la entrada triunfal de Jesucristo en nuestras vidas, para que tengamos la certeza de si estamos en Él y si Él está con nosotros, o si nada más estamos en una religión y estamos nosotros apacentándonos en nuestra forma religiosa de pensar que somos cristianos. Lo que primero podemos apreciar es que en Mateo 21:1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos y dijo: id a aquella aldea enfrente de ustedes, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Si alguien les dijera algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cantaban con ramas de los árboles, cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta, el de Nazaret de Galilea. Esta primera parte, o esta entrada triunfal, que primera parte que veremos de este estudio, nos encontramos con una realidad donde Dios decide entrar a su ciudad no en un caballo, no en un camello, sino en un animal de carga. Por ahí en Génesis capítulo 49, cuando Jacob está a punto, que es Israel, está a punto de morir, le llama a sus 12 hijos para bendecirlos, para imponer sus manos y hacer una oración a Jehová para bendecir a cada uno de sus hijos. Y particularmente y específicamente les da una bendición, ayudado por el Espíritu Santo, declara una bendición especial para cada uno. Llega un momento en que llega con Isaacar, uno de los hijos de él, y le dice que él es como una asna que está en los apriscos, en las montañas, que llevará las cargas de su pueblo. Te pongo esta figura y te pongo esa bendición de Isaacar para que entendamos que él, al escoger un animal que no era de los animales que en el Antiguo Testamento le llamaban animales santos, sino este es un animal inmundo. Este animal de carga, como que era la bendición para el pueblo de Dios, porque Dios pedía que se redimiese un asno, no pedía que se lo entregaran a los sacerdotes, solo los hijos de becerros, o sea, los hijos de vacunos, los hijos de corderos, los hijos de cabritos, o sea, ya sean machos cabríos, ya sean hijos de ovejas, corderos. Todos esos animales eran santos porque eran dedicados a la ofrenda a Dios, figura de Cristo. Pero el asno no, el asno se podía quedar el pueblo para que lo usara para, obviamente, sus tareas, sus trabajos, pero tenían que pagar el primogénito de ellos con plata o con pago al sumo sacerdote o a los sacerdotes en el tabernáculo de reunión. Y a lo que quiero llegar aquí con esto, Dios escoge esto, primero un pollino que nunca había sido usado porque lo iba a hacer el Rey de Gloria, estaba separado para él, pero un animal de carga para que entendiéramos el mensaje de Jesucristo en todo el tiempo que lo dijo, que Él venía a servir, que Él no venía a ser servido. Vamos, si tú estás ahorita en una religión cristiana y tú estás como cristiano en un lugar y tú piensas que todos te deben de servir, o que todos te deben de glorificar, o que todos te deben de exaltar,
porque conoces a Dios, porque conoces la Biblia, y eso quiere decir que no conoces a Dios y que no conoces la Biblia. Ahora, si estás en un lugar cristiano donde a cualquiera de tus líderes los tratan con los carros de lujo, en aviones y todo, no son mansos y humildes para llevar el mensaje, con esto no estoy hablando que puedas tener líderes que sean ricos. Dios también llama a liderazgo gente rica que nació en familias ricas y son pastores. O también que les ha dado prosperidad en negocios y llegan a tener riquezas. O de otro tipo de prosperidades en sus trabajos, aún y los trabajos de libros cristianos, de obras cristianas, y les da dinero. Pero la mansedumbre, la humildad y la gloria que ellos demuestran con ese capital siempre es para la gloria de Dios, para el beneficio de la obra de Dios, independientemente de que disfruten ellos de esa herencia que Dios les dio. Pero me refiero, si tú estás con un líder que lo tratan como rey, que lo traen en limusinas, lo traen en jets y aviones, todos le besan la mano, todos se apacientan delante de él pensando que es un vicario de Cristo, pensando que él es el representante de Dios, no tienes una idea de quién es Dios, no tienes una idea de quién es Jesucristo, todavía no ha hecho la entrada triunfal en tu vida. Es por eso que tenemos que entender bien la Biblia y tenemos que entender al Dios de la Biblia, a nuestro Señor Jesucristo que entró un día en nosotros. Jesucristo no entra a través de sacramentos, Jesucristo no entra a través de ritos, Jesucristo entra a través de que nosotros nos arrepintamos delante de Él, que nosotros confesemos nuestro pecado a Él, nuestro corazón y nuestro espíritu arrepentido, nuestra alma humillada delante de Él, reconociendo al haber oído el Evangelio, que somos pecadores, haber oído la palabra de salvación, que hay un Redentor por nosotros, y nosotros en conciencia y en entendimiento y en decisión personal, particular en mi libertad de albedrío, escoger que Él me salve, que yo me entrego a Él, que me perdone, arrepentirme delante de Él. Esa es la salvación. La salvación no es pertenecer a una membresía cristiana, que te meten en sacramentos sin rudimentos y te hacen una papeleta y ya eres. Porque todas las religiones cristianas tienen espíritus detrás. Todas las religiones cristianas hay espíritus detrás supervisando la obra. Pero nada más una, la Iglesia de Jesucristo, es la que tiene al Espíritu Santo, obviamente fortaleciendo la obra, santificando la obra en todos sus hijos. Y estos hijos dan testimonio por la humildad y la mansedumbre, la santidad, la justicia de Dios en ellos, la gracia de Dios en ellos, de ser parte de esa verdad. Entonces no es que nos digamos, no es que aseguremos y no es que debatamos unos con otros con la Biblia en la mano, sino es el testimonio fiel de Dios en nosotros lo que nos distingue. Te digo, si yo estoy siguiendo un liderazgo que él se cree el vicario de Cristo y lo traen paseando y besándole las manos en todas partes y lo tratan como si fuera Dios, esa es una idolatría que aborrece Dios en los cielos y que está triste porque millones y millones de almas están engañadas con esta religión falsa. Pero también sucede en todas las religiones cristianas, también en las evangélicas, hay también liderazgos que los tratan así, lamentablemente, y en otros lugares son falsos maestros, son falsos profetas, son falsos evangelistas, y existe todo este tipo de errores. Por eso, hablar del mal que hay dentro del cristianismo no terminaríamos nunca, pero por eso hoy hablamos de la entrada triunfal de Cristo, y el que lo está disfrutando sabe de lo que estoy hablando en este momento. Pero entonces él toma un animal de carga porque él vino a servir, él vino a ser humilde y manso, y lo demostró desde la manera, sí, en victoria, en santidad, y todo el mundo extendiendo los mantos, las palmas, figura de que todo el mundo lo reconoce por el Rey de la Gloria, el Rey de Jerusalén, nuestro Rey eterno. Pero inmediatamente después que hace su entrada triunfal, y que incluso siempre él tuvo adversidad, como todos los hijos de Dios tenemos adversidad cuando predicamos la verdad ahora, pues él obviamente estamos siguiendo los pasos de él, y él nos mandó a hacer esto, a proclamar la verdad, para que los que quieran escuchar y escapar de los errores de religiones puedan conocerlo y escapen para no se vayan a condenación eterna con falsas esperanzas. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo le decían los fariseos, cállalos, cállalos, estaban enojados, molestos, porque ellos eran la iglesia verdadera, porque los fariseos tenían la Biblia en las manos desde el principio, porque los fariseos tenían las vestiduras sacerdotales más bonitas de todo el mundo,
porque los fariseos eran la única religión que reconocía a todo el mundo como la de Dios, la verdadera y la primera. Porque ellos tenían un sumo sacerdote que le besaban las manos, lo traían cargando en sillas papales, lo traían cargando hacia el sumo sacerdote judío, lo llevaban así, le ponían coronas de oro en su cabeza, le ponían todas las vestiduras de oro. Era el rey de los reyes, el sumo sacerdote. O sea, habían cambiado por sus tradiciones la verdad de Dios en sus mandamientos. No eran humildes como Moisés, como Josué, como Jacob, como Abraham. No eran humildes como Samuel, como David, aún siendo rey, humilde el rey. No, estos eran ostentosos, soberbios. Ellos querían que les besaran las manos todo el mundo. Y con palabras bonitas, humanas de amor, y usando la Biblia, pensaban que era la verdad. El mismo pueblo judío, como lo piensan ahora en la religión. Porque no pueden ver la verdad, porque ver la verdad es un regalo de Dios. Ver la verdad no es que nosotros los podamos convencer, sino que ellos se den cuenta que no están dando frutos de la entrada triunfal de Jesucristo en sus vidas, para que realmente lo busquen, y entonces Cristo ahora sí entre, y entonces Cristo les mostrará la verdad, y podrán escapar de todos los errores que ellos creen, que están convencidos, que están enamorados, pero sus vidas no avanzan a santidad, nada. Es terrible eso. Nuestro Señor Jesucristo le decía a los fariseos del momento: si esto los callo, aún las piedras van a cantar que yo soy el Rey, que yo soy el enviado de Dios, que yo soy el Rey eterno. Les decía Cristo. O sea, en pocas palabras le decía a Dios: ninguna religión, por más grande que esté en el mundo, por más mentirosa y ayudada por Satanás, por más engañados que haya millones y millones y millones de almas en todo el mundo, van a poder tener yo mi pueblo, donde sí hice la entrada triunfal, que están viviendo para mi gloria, para mi nombre, para mi exaltación, que están dándome honra y honor a mi santo nombre, viviendo en luz, viviendo en mi justicia, viviendo bajo mis reglas morales, y que alaban y bendicen mi nombre, y que hablan de mí de día y de noche, y que meditan en mi ley de día y de noche. No van a poder evitar que la alabanza a mi nombre se dé por toda la tierra, lengua y nación, porque yo soy el Rey, les estaba diciendo. Pues por más religiones cristianas falsas, por más cristianismo que en la historia falsa mataron a muchos siervos de Dios, la misma religión falsa cristiana de todos los siglos en la Inquisición, por más religión de mentira que tantos siglos hizo atrocidades en la humanidad, y toda la humanidad que fueron testigos de las atrocidades del cristianismo mentiroso, destruyendo a la humanidad misma, por eso no confían en Jesucristo, porque piensan que es una religión, porque vieron los frutos de la verdad, de que sí era una religión, pero de mentira, usando el nombre de Dios. Por eso Dios le llama ramera. Y entonces, la más abominación, Dios nada más le llama ramera a sus esposas infieles. Entonces esta es una esposa infiel. Dios no le llama ramera a las naciones. Dios no le llama ramera a los grupos que se han desviado inmundicia, ya sean gente con tendencias de alguna nación o lengua o forma de pensar. No, Dios le llama ramera solamente a su pueblo, porque Él tiene derecho de hacerlo, porque dicen que son de Jesucristo, porque dicen que son de Jehová, porque dicen que es la esposa, que es la iglesia amada, que es la madre, dicen todo eso, y está prostituyéndose con ídolos, y no lo pueden ver, está prostituyéndose con dogmas de hombres, y no lo pueden ver. Entonces Dios nada más le llama ramera a la que dice ser su esposa, pero es una esposa infiel. Todo el Antiguo Testamento Él le llamaba ramera como pueblo, como ofendido Él, porque estaba en prostitución, a su pueblo, a su esposa. Pero la Iglesia Católica sí viene del primer siglo, pero es una ramera. Es decir, dejó la verdad, se unió al Estado con Constantino, cambiaron dogmas de fe, cambiaron verdades bíblicas, y pusieron en sus concilios las de ellos. Poder, allá se vendían el papado por dinero, los hijos de los papas los ponían por papas, se mataban entre los papas para quedar en el poder. En Francia, en Leñón, había hasta 4 papas a la vez peleándose el trono. Un relajo. En la Inquisición mataron, en las guerras de allá hay infinidad de historia de las atrocidades. Y Cristo dijo en los evangelios: a ustedes que sí son mis verdaderos discípulos, que sí entré triunfalmente ustedes, los van a matar. Pero van a decir ellos que en el nombre de Dios están matando a los herejes. Así está escrito. Los van a matar pensando que le están haciendo un servicio a Dios. Ellos con todo su corazón piensan que están matando herejes, porque ustedes hablan que el don de lenguas, porque ustedes hablan que el poder de la sanidad de Dios, porque ustedes hablan que la verdad no es esa.
los van a matar como herejes. Y mataron infinidad de siervos. Por eso dice en Apocalipsis que está reservado el gran juicio contra la ramera, que la va a destruir en breve, y que se va a asombrar todo el mundo cuando la vean saliendo humo a esa ciudad, y que los mercaderes que venden todas esas figuritas religiosas se van a llorar porque ya no van a poder vender nada de eso cuando se den cuenta que todo eso era mentira. Eso no es Dios. Qué lamentable que no escuche la gente en este tiempo, pero luego viene la purificación del templo. Nuestro Señor Jesucristo, lo primero que hace después de entrar triunfalmente a nuestra vida, nos empieza a purificar. Esa es la figura de lo que empezó a hacer Dios al entrar triunfalmente a su ciudad, a su Hijo. Empieza a quitar todo lo que teníamos ahí de robo, de andar de mercadería, todas las cosas espirituales equivocadas los empieza a corregir. Él nos limpia el alma, Él nos da un nuevo corazón, pero tenemos ya un molde de pensamiento anterior, tenemos hábitos anteriores que podemos retomarlos, que será fácil ser tentados si no nos dejamos guiar por Él, si no nos sometemos a Él, si no recibimos la ayuda de Él a través de la oración y de la lectura de su palabra, y su Espíritu nos ayuda. Entonces lo que Él empieza a hacer inmediatamente es purificar el templo. O sea, sí nos renueva, pero empieza a limpiar todas las costumbres malas que teníamos anteriores, todas nuestras formas de pensamiento equivocado, empieza a corregir nuestra mente, nuestra manera de pensar y de entender, purifica el templo. Por eso inmediatamente después de entrar a tu vida, tuvo que purificarte. No son los ritos, no son los sacramentos de la religión, no es nada de eso lo que te purifica. Son mentiras que por comer esto, que por echarte agua, eso no sucede nada. Hay espíritus que te van a hacer sentir que sucede algo. Hay espíritus que te van a convencer en la mente que sí es. Pero tú te das cuenta que no dejas de maldecir con la boca, que no dejas de pensar más a las personas que te hacen daño, que no dejas de resentirte quien te lastima, que no dejas de tener todas esas malas actitudes de un hombre que no tiene a Dios, que vuelves a caer en fornicación o en lascivia, en lujuria, en malas palabras, en doble sentido, en burlarte de otros, el no tener temor de Dios en tantas cosas que haces y participas y sigues diciendo que crees y que tienes a Dios, es un grave error. Y no es por atacarte, sino es para que llegues al entendimiento que necesitas conocerlo y que no confíes en tu religión, ni en el Jesús que dices ya tener, o en el Jesús que te han enseñado que tienes, porque no es Jesucristo nuestro Señor bendito. Porque esa entrada triunfal debería ser patente en tu vida, un cambio radical de 360 grados en tu vida. Ahora bien, esa purificación del templo fue lo que hizo y lo que hace inmediatamente. Y luego, en la siguiente escena que hace nuestro Dios después de entrar a Jerusalén en victoria es maldecir la higuera. Y dice que la palabra que él tenía hambre, fue a la higuera, que era el tiempo de su fruto, estaba llena de hojas, pero no tenía fruto. De ahí hemos hecho muchos mensajes para hablar al pueblo de parte de Dios a través de este pasaje. Y es claro que la higuera en otros versículos de la Biblia también la usa Dios como figura de su pueblo, que es su pueblo. Incluso en el Apocalipsis menciona en Mateo 24, para que veamos cuando en el regreso, en la segunda venida de Él, que veamos la higuera cuando esté ya llena de fruto. Está hablando de su pueblo que está santificándose. Ahora bien, a lo que voy es que su novia se ha preparado, la novia de Cristo. Pero la cuestión aquí que la higuera no tenía fruto es algo de lo que Dios luego imparte en la sana doctrina. Él entra triunfalmente sin que nosotros hagamos nada más por su amor a nosotros, porque lo aceptamos por Señor y Salvador y nos arrepentimos delante de Él. Y ese momento glorioso Él empieza a purificar su templo. Él nos hace santos por la presencia de Él, pero empieza a limpiar todo lo que no sirve dentro de nosotros, que somos el templo ahora, nos empieza a purificar, como fue ahí. Pero en muchos del pueblo de Dios que no se dejan ser purificados, que no caminan fielmente, que toman el arado y lo sueltan, Él empieza a distinguir y obviamente empieza a advertir. De aquellos que no llevan frutos, los va a dejar que se sequen. De aquellos que no llevan fruto y que no tienen fruto de alabanza para Él, que no tienen fruto de santidad para Él, fruto para gloria de Él, los va a dejar que se destruyan. Y de hecho, en Juan 15 Él dice que los pámpanos que están unidos a Él, no del mundo, no de religión, los que sí están unidos a Él, que se secan, que Dios los arranca de Él, se los quita a Él y los tira al fuego para que sean quemados.
O sea, Dios tiene hijos que se secan y los tiran al fuego, se van al infierno por no ser fieles a Cristo. Entonces tiene que haber esa purificación del templo y tiene que haber también, obviamente, ese fruto que debemos de tener de gloria para Dios. Si no estamos en una religión de mentira, si no, no hubo ninguna entrada triunfal en nosotros, si no, no tenemos que estar nosotros creyéndonos equivocadamente, muy religiosamente cristianos, porque estamos en un grave riesgo. El siguiente episodio que vive nuestro Dios de la entrada triunfal es que los fariseos se le ponen enfrente, es decir, la religión, los que dicen que son la iglesia del primer siglo, los que traen la Biblia y el canon bíblico lo hicieron ellos, los que representan con sus vestiduras a Dios y que todo el mundo cree. Y estos se paran enfrente de los hijos de Dios como de Cristo en esta ocasión y les dicen: ¿y tú con qué autoridad andas predicando que nosotros somos la ramera, o que nosotros estamos mal, o que nosotros esto, o que nosotros aquello, o que nosotros lo otro? ¿Y que tú con qué autoridad andas haciendo orden aquí, poniendo orden de parte de Dios para limpiar las casas de Dios? O sea, proclamando el evangelio como si esa fuera la verdad. ¿Con qué autoridad? Y Cristo les dijo a ellos en su momento: pues si tú me dices con qué autoridad Juan Bautista andaba bautizando en el Jordán para perdón de pecados, ¿con la de Dios o con la de obra de los hombres? Era de él. Y ellos meditaron, los fariseos, y dijeron: si decimos que de Dios, pues vamos a decir que entonces ¿por qué no le creímos? Si era de Dios, ¿por qué no nos sometimos a Juan? Y luego dice: si le decimos que era de los hombres, pues nos van a apedrear todos, porque todos creen que Juan sí era profeta. Estaban oyendo ahí todo el pueblo. Total, eran hipócritas, mentirosos, manipuladores de la verdad, como sucede en la religión. Cuando los enfrentan en la verdad, siempre sacan excusas para seguir hablando lo que no es verdad. Y me refiero al liderazgo, que saben que están en una mentira y que les han hecho entrevistas y saben ellos que están, pero que les genera mucho dinero. Ahora bien, aquí la cuestión es: ¿con qué autoridad nosotros estamos hablando? Yo le puedo decir ahorita a alguien que está diciendo: me estoy condenando por hablar así, o que estoy atacando a la gente. No, amo a la gente, por eso hablo así. Porque a alguien que tiene cáncer, le tenemos que decir que tiene cáncer para darle el tratamiento mejor y para que pueda ser ayudado a tiempo. Porque ya muerto, pues de nada sirve, o ya muy avanzado, pues ya menos podemos hacer. Entonces, hay que hablarle la verdad como es, sin maquillarla, y el tratamiento como es. Es así la verdad, y es así la Biblia. Porque esto se trata de eternidad, ya sea en el infierno o con Dios. Y Dios no se va a llevar a gente que está pecando y pecando y pecando, porque su iglesia dice que se los van a llevar a un purgatorio. Están en un grave riesgo. Entonces, y aún y los cristianos que conocemos a Dios también tenemos un riesgo si no somos fieles. Entonces, obviamente, imagínense aquellos que están engañados. Pues todavía se van con falsas esperanzas, lamentablemente. Entonces, la autoridad de Jesús que tenemos nosotros, los siervos de Dios, para predicar como predicamos, tal y como es la verdad, y que es molesta a los que no les interesa oír, a los que quieren seguir en su pecado, pero respaldando a su iglesia, defendiendo a su iglesia, amando a su iglesia, entregando su vida por su iglesia, pero su vida sigue llena de pecado, llena de maldad, llena de cada confesión, cada semana lo mismo. Entonces, ¿de qué le sirve tanto defender lo que no tiene poder, lo que no tiene verdad, lo que no tiene santidad? De nada le va a servir. Pero el hecho de que nosotros digamos con qué autoridad, bueno, pues con la autoridad que Dios nos ha dado, pero que no es reconocida por ustedes hasta que no entre triunfalmente Cristo en aquellos que aún no le conocen y presumen conocer. Así es la realidad y tenemos que buscar a Dios por eso en este tiempo mientras pueda ser hallado. Después de esto, Cristo les habla a los fariseos dentro de la autoridad y tratando de extender el mensaje para que lo entiendan, y les habla la parábola de dos hijos. Y en esta parábola de dos hijos dice que el reino de Dios es que Dios viene y que mandó a sus hijos, que les dice que tiene una viña, o sea, para ir a hablar del reino de Dios, para ir a hablar de Jesucristo, y le habló a uno, y este dijo: yo voy, y no fue, y el que le dijo que no quería ir, terminó yendo. Esta parábola, Cristo, es para que entendiéramos que los que son religiosos, creyendo que por sacramentos, que por abolengo, que por tradición, que por creencias, tienen a Dios ya en sus vidas, pero no dan fruto de santidad como la higuera, no dan fruto de gloria para Dios, nada más religiosos sin fruto de santidad, sin fruto de esa forma de cambio de vida, de amar al prójimo aunque sea tu enemigo, de bendecir a todos aunque te ataquen, te dejen sin nada.
si no hay un fruto de verdad en sus vidas, que nada más tienen eso, dice, yo voy, yo soy, yo sí soy de Cristo, yo sí hago, yo sí estoy puesto por Él, pero a la mera verdad no hacen nada y no van, porque realmente sus vidas están mostrando que no conocen a Dios, que no tienen a Dios. Y aquellos que no eran escogidos, porque ahí está hablándole a los judíos eran la familia de Dios, eran los escogidos, el pueblo de Dios, y no quisieron aceptar a Cristo. Entonces dice, bueno, el que no era escogido, que eran los gentiles, sí escucharon el mensaje. El pueblo gentil sí entró, y que está en todo el mundo ahorita convirtiéndose en los gentiles. Entonces, al que no había sido el otro hijo, que dijo que no quería, porque obviamente los gentiles no queríamos nada con Dios, somos los que sí le estamos sirviendo, somos los que sí estamos cerca. Y si lo apliques a la religiosidad de ahora, hay muchos que se dicen ser cristianos y nomás tienen religión y dicen que van pero no van, y hay quienes no tenemos esa religión y decíamos que no íbamos y somos los que estamos yendo. Eso era para aclarar todavía más de que los religiosos no siguieran confundiéndose en su propia sabiduría de cómo era o no la entrada triunfal de Cristo a sus vidas. Y termina este capítulo 21 en Mateo, y con esto terminamos, y les habla él de los labradores malvados. Y da la explicación que plantó una viña a Dios, su reino, le puso vallado, o sea, Dios hizo todo para la bendición de su pueblo, y puso al frente ministros, levitas, todo, y dice que ellos les mandó profetas Dios, o sea, sus siervos, para darles palabra de parte del dueño de la viña, y que estos malvados labradores a los que les prestó la viña mataron a sus profetas. Y lo dijo, pues les voy a mandar a mi hijo me van a respetar estos, la viña es mía, yo nomás los contraté para que me la trabajaran, y mataron a su hijo. Y dice que estos religiosos de aquel tiempo de Jesús, dicen los textos, que se dieron cuenta que estaban refiriéndose a ellos, o sea, no les quedó nublado lo que les estaba dando a entender en la parábola Cristo. Y dice que no buscaban la manera de matarlo por lo que les estaba diciendo, pero tenían miedo porque el pueblo lo amaban como profeta. Tenían miedo de matarlo, hasta cobardes eran. Y esto sucede en un cristiano moderno, religioso, que son muy buenos para enojarse cuando les tocan su religión. Se encienden en ira, empiezan a maldecir con la boca, y no se dan cuenta que esos pensamientos de maldición, esas palabras de maledicencia en sus bocas, ya es sinónimo de que no es Dios quien está obrando ahí, sino el enemigo de Dios es el que los está dirigiendo. Que las actitudes, esas de coraje, esas de pleito, esas de estar en contra de lo que les están diciendo en la verdad, esa actitud demuestra que están en el mismo lugar de los fariseos, con religión, con la Biblia en la mano, con la primera de los siglos, con la más bonita, la más grande, pero sus vidas llenas de mentira. Y que ellos saben que están en pecado y que no pueden santificarse ni avanzar un milímetro por más que tomen Eucaristía, pero siguen aferrados, que ellos son la verdad. Y que van a ir a un lugar porque el sacerdote les dice que van a ir al purgatorio, porque el Papa les puede dar un pase para el cielo directo. Todas esas mentiras y todas esas indulgencias de mentira y todas esas falsas doctrinas han engañado a la humanidad mucho tiempo. Y por eso vemos la sociedad destruida, que aunque crean en Dios está destruida, porque el poder de Dios no está en las familias, porque no Dios está ahí. No ha hecho la entrada triunfal en muchas familias, ni en mucha gente que dice ser de Cristo, pero no lo conocen todavía en el Espíritu. Termino con esto. Esta semana que entra la entrada gloriosa a Jesucristo, si tú te das cuenta que mi mensaje va destinado para que realmente lo haga Dios en tu vida, esta semana, en lugar de que estés en vacaciones creyéndote cristiano y divirtiéndote y vistiéndote inapropiadamente en las playas y diciendo que eres hijo de Dios o hija de Dios, mejor ve a la presencia de Dios, no a los sacramentos, ve a la presencia de Dios, arrepiéntete y que Él entre, que haga la entrada triunfal a tu vida, y vas a gozar el resto de tu vida con la gloria de Dios dentro de ti, y vas a ser un testigo más de la verdad de Dios. Y ahora te van a decir extremista, fanático, fanática, y te van a excluir de todos los medios en los que estabas involucrados, incluyendo la familia que todavía está en la religión. Pero tú los vas a entender, los vas a amar más, y vas a pedir y clamar por ellos, y Dios los va a alcanzar gracias a tu intercesión, y van a escapar de la condenación eterna que van ellos en camino sin darse cuenta. Entonces, tenemos que pelear
para que esa entrada triunfal se note el fruto y que nuestro Dios esté recibiendo el fruto a tiempo de nosotros, para la gloria de su Hijo Jesucristo. Hasta aquí llegamos, hermanos, amigos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.